Hola chicos, bienvenidos nuevamente a esta asignatura de física. Hoy vamos a continuar con la unidad correspondiente a temperatura y calor. Como siempre, vamos a resolver problemas prácticos de, obviamente, temperatura y calor. En este caso nos vamos a concentrar un poco en lo que es la técnica de calorimetría. Entonces, el objetivo es comprender el concepto de calor de esta clase, comprender el concepto de calor, calor específico y calor latente, y su uso en calorimetría. Hay que saber distinguir entre calor específico y calor latente. Recuerden que el calor específico es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de 1 gramo de sustancia en 1 grados Celsius. Y el calor latente es el calor de energía necesario que hay que suministrar a un material para cambiar su estado, es decir, para pasarlo de sólido a líquido, de líquido a vapor, de vapor a líquido o de líquido a sólido, ¿sí? Calor latente es para transformar la fase o el estado del material y el calor específico es para aumentar, para cambiar la temperatura, aumentar o disminuir, ¿sí? Entonces, comencemos con este problema que tenemos acá. Una herradura de hierro de 1.5 kilogramos, inicialmente a 600 gramos, se deja caer en una cubeta que contiene 20 kilogramos de agua a 25 grados. ¿Cuál es la temperatura final? Pregunta. Y nos dicen, ignore la capacidad térmica del contenedor y suponga que la cantidad de agua que hierve es despreciable. ¿Sí? Voy a cortar acá para que se vea mejor. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Si observamos toda nuestra información y todos nuestros datos, nos dan una herradura de hierro que está a una temperatura inicial bastante elevada, 600 grados Celsius, y dice que esta temperatura se deja caer en un contenedor o en una cubeta que contiene 20 kilogramos de agua inicialmente a 25 grados. ¿Cuál es la temperatura final? Vean que aquí nos dan una información importante que nos dice, ignore la capacidad térmica del contenedor. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros suponemos que el contenedor tiene una capacidad térmica, entonces ese contenedor va a influir en el cambio térmico que presente todo el sistema, porque sería parte del sistema y aportaría a ese cambio, ¿sí? Cuando ignoramos la capacidad térmica del contenedor, decimos que el contenedor no influye para nada en el cambio térmico que se va a dar. Entonces, allí podemos tomar que el cambio se va a dar solamente entre la herradura de hierro y la cantidad de agua, ¿sí? Entonces, cuando nos dicen, suponga que hierve una cantidad despreciable de agua, quiere decir que la cantidad de agua que hierve es, cuando se pone en contacto la herradura con el agua, es tan pequeña que podemos decir que no hirvió nada y no se evapora. Cuando el agua hierve, se evapora y se va a una cierta cantidad de masa. Entonces, si nosotros supusiésemos que hierve una cantidad considerable de agua, tendríamos que saber cuánta agua hierve para saber cuánta agua nos queda en el contenedor y poder hacer nuestro cálculo de una manera más precisa. Ok, entonces ya sabiendo eso, vean lo importante de extraer la información del problema. Ya lo que hacemos es plantear nuestra ecuación calorimétrica. ¿Qué nos dice nuestra ecuación calorimétrica? Que Q del sistema frío va a ser igual a menos Q del sistema caliente. Aquí hay un equilibrio térmico en el sistema. ¿Por qué? Porque son dos sistemas, dos objetos o dos sustancias que se van a poner en contacto. Va a ser un solo sistema que va a llegar a una temperatura de equilibrio, ¿sí? Como uno está a mayor temperatura que el otro, entonces uno podemos decir que está más caliente que el otro. Entonces el sistema que está a mayor temperatura va a ceder calor al sistema que está en menor temperatura. Y el sistema que está en menor temperatura va a absorber el calor que le cede el sistema que está a mayor temperatura. Entonces, ¿cuál es la temperatura final? Siempre cuando tenemos un sistema donde aplicamos calorimetría,
la temperatura final va a estar entre la temperatura inicial del sistema frío y la temperatura inicial del sistema caliente. En este caso, el sistema frío está a 25 grados, el sistema caliente está a 600 grados inicialmente, entonces nosotros tenemos que esperar un resultado que sea mayor a 25 grados y menor a 600 grados. ¿Sí? Siempre debe ser así. No podemos tener un resultado donde la temperatura final sea menor a la temperatura del sistema frío ni mayor a la temperatura del sistema caliente. Entonces, cuando tenemos planteada nuestra ecuación, lo que hacemos es identificar cuál es el sistema frío. Y es fácil porque es el sistema que está a menor temperatura. Entonces, acá el sistema frío sería el agua que está a 25 grados. Los 20 kilogramos de agua que está a 25 grados. Y el sistema caliente son la herradura de hierro de 1.5 kilogramos que está a 600 grados. Entonces, sustituimos nuestra variable, decimos que la masa por el calor específico, por el cambio de la temperatura, que es la definición de calor, en este caso del agua, que es el sistema frío, va a ser igual a menos la masa por el calor específico, por la temperatura del sistema caliente, que es el hierro. Y acá no nos queda más que sustituimos masa del agua, 20 kilogramos, calor específico del agua, 4.186 joules sobre kilogramos por grado Celsius, por la temperatura final menos la temperatura inicial, que en este caso es 25 grados. Eso va a ser igual a menos la masa de la herradura del hierro, que es 1.5 kilogramos, que multiplica al calor específico del hierro, que es 448 joules sobre kilogramos por grado Celsius, por la temperatura final menos la temperatura inicial del hierro, que es 600 grados. Ahora, esta temperatura final y esta temperatura final es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque el sistema va a llegar al equilibrio. Y como todo el hierro y el agua van a formar un solo sistema, entonces la temperatura es la misma. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, simplemente despejar. Multiplicamos 20 por 4.186, nos da 83.720 joules sobre kilogramos por joules sobre grado Celsius, porque kilogramos se cancela con kilogramos, que multiplica temperatura final menos 25 grados. Eso va a ser igual a ¿quién? A menos 1.5 por 448 nos da 672 joules sobre grado Celsius, kilogramos se cancela con kilogramos y nos queda temperatura final menos 600. Ahora, ¿qué hacemos? Una pequeña propiedad distributiva, este por este, y nos va a quedar la temperatura final por 83.720 joules sobre kilogramos, joules sobre grado Celsius, perdón, menos 83.720 joules sobre grado Celsius, que multiplica a 25 grados Celsius. Vean, este grado Celsius se va a cancelar finalmente con este, porque este está dividiendo. Eso va a ser igual a menos la temperatura final por 672 joules sobre grado Celsius, menos 672 joules sobre grado Celsius por menos 600 grados Celsius. Este grado Celsius se va a cancelar con grado Celsius, menos por menos va a dar más. ¿Qué hacemos? Bueno, tomamos la temperatura final, este término que tiene temperatura final, lo pasamos al otro lado a sumar, y este término que no tiene temperatura, lo pasamos al otro lado a sumar. Nos quedaría temperatura final por 83.720 joules sobre grado Celsius, más temperatura final por 672 joules sobre grado Celsius. Eso va a ser igual a 83.720 joules sobre grado Celsius por 25 grados Celsius. Bueno, aquí todavía no lo he cancelado, pero se va a cancelar. Menos 672 joules sobre grado Celsius, que multiplica a menos 600 grados Celsius. Menos por menos, finalmente se va a hacer más. Ahora, ¿qué hacemos? Sumamos 83.720 más 672 y nos da temperatura final por 84.392 joules sobre grado Celsius, igual a 2.496.200 joules. ¿Qué hacemos ahora? Este valor que está multiplicando lo pasamos a dividir. Joules se va a cancelar con joules. 1 sobre grado Celsius pasa el grado Celsius a la parte superior y nos va a quedar que
la temperatura, ustedes pueden sacar su cuenta allí en su calculadora, la temperatura final va a ser igual a 29.57 grados Celsius. Si nos damos cuenta, 29.57 grados Celsius es mayor que 25 grados Celsius y menor que 600 grados Celsius. Es decir, este valor está entre 25 y 600 grados Celsius. Es un valor correcto, ¿sí? Si a nosotros nos da un valor aquí menor a 25 o nos da un valor mayor a 600, nosotros podemos saber directamente que el ejercicio está mal, ¿sí? Si nos da un valor entre 25 y 600 y queremos corroborar que el ejercicio esté bien, tenemos que venir y chequear nuevamente toda esta cuenta. Y si chequeamos toda la cuenta y está bien, entonces podemos asegurar que nuestro ejercicio está correcto. Ok, pasemos a un segundo ejercicio un poquito más completo, ¿sí? Porque contiene más, el sistema es un poquito más grande. Dice, un calorímetro de aluminio con una masa de 100 gramos contiene 250 gramos de agua. El calorímetro y el agua están en equilibrio térmico a 10 grados. Dos bloques metálicos se colocan en el agua. Uno es un trozo de cobre de 50 gramos a 80 grados Celsius. El otro tiene una masa de 70 gramos y originalmente está a una temperatura de 100 grados Celsius. Todo el sistema se estabiliza a una temperatura final de 20 grados Celsius. Determine el calor específico de la muestra desconocida. Y B, con datos de tabla, una tabla conseguida en internet o en cualquier libro, nos piden hacer una identificación o nos preguntan si se puede hacer una identificación positiva del material desconocido. El material desconocido es este material de 70 gramos que está inicialmente a 100 grados. Entonces veamos. Tenemos un sistema que está compuesto de 4 elementos. Un calorímetro de aluminio, en este caso no nos dicen como en el ejercicio anterior, que despreciemos que no consideremos la capacidad térmica del calorímetro, en este caso sí tenemos que considerarla. Nos dicen que es un calorímetro de aluminio, que tiene una masa de 100 gramos y que está en equilibrio térmico con el agua. Es decir, el calorímetro y el agua forman un sistema que ya llegó a un equilibrio. Y en ese sistema se pone un trozo de cobre de 50 gramos a 80 grados y un trozo de un material desconocido de 70 gramos a 110 grados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Determinar el calor específico de la muestra desconocida. Voy a borrar esto porque no se vea tan mal. Y para eso usamos calorimetría. Planteamos nuestra ecuación calorimétrica que nos dice que el calor frío va a ser igual a menos el calor caliente. El calor del sistema frío igual a menos el calor del sistema caliente. ¿Cuál es el sistema que está frío? Este sistema que ya está en equilibrio térmico y está a 10 grados. Es calorímetro de aluminio más masa de agua. Entonces, el sistema frío es el sistema compuesto por el calorímetro de aluminio más el agua. Y el sistema que está caliente es el que está a mayor temperatura, que son estos dos trozos de metales que van a ceder calor, porque si nos damos cuenta está en 80 y va a bajar a 20, es decir, cede calor, y este está en 100 y va a bajar a 20, es decir, que cede calor. Es decir, estos están cediendo calor, son los que están calientes. Siempre el caliente es el que cede calor y el frío es el que absorbe el calor. Y el caliente es el que lleva este signo menos, que evidencia que está cediendo el calor. Ahora, ya sabiendo eso, habiendo identificado toda nuestra variable y todo nuestro problema, lo que pasamos a hacer es escribir nuestra ecuación en términos de las variables, ¿sí? El calor, como aquí el sistema que está frío ya llegó a una temperatura de equilibrio para todo el sistema, entonces podemos sacar factor común el cambio en la temperatura, porque el cambio en la temperatura es exactamente el mismo. Tenemos masa del agua por calor específico del agua, por el cambio en la temperatura, más el calorímetro por el calor específico del calorímetro por el cambio en la temperatura. Que la sacamos como factor común, repito, porque la temperatura final es la misma y la temperatura inicial es la misma en ambos casos, ¿sí? En estos dos casos es exactamente la misma.
Ahora, del lado caliente tenemos la masa del cobre, el calor específico del cobre, por el cambio en la temperatura del cobre. Aquí ya el cambio de temperatura no lo podemos sacar factor común. ¿Por qué? Porque este cambio es diferente para los dos. Si bien los dos van a llegar a 20 grados, la temperatura del cobre inicial es diferente a la temperatura del material desconocido inicial. Entonces, no, el cambio no va a ser exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces tenemos acá. Pero este cambio lo conocemos, porque conocemos la temperatura inicial y la temperatura final. Ahora, menos la masa del material desconocido, el calor específico del material desconocido por el cambio en su temperatura. Cuando sustituimos, vean, no me cabe todo en una sola línea, entonces lo voy a hacer en dos líneas, una arriba y una abajo. Acá tenemos masa del agua, 250 gramos, calor específico del agua, un kilogramo, como estamos en gramos, vamos a usar en calorías sobre gramos, una caloría sobre gramos por grado Celsius, más 100 gramos de agua por 0.215 calorías sobre gramos por grado Celsius, el calor específico del aluminio, que multiplica el cambio en temperatura, que es 20 grados Celsius menos 10 grados Celsius, que nos va a dar, en definitiva, 10 grados Celsius. Igual, menos, sacamos factor común, el menos, aquí tenemos menos, y aquí tenemos menos, lo sacamos factor común, y aquí nos queda todo positivo. Vamos a tener la masa del cobre, que es 50 gramos, por el calor específico del cobre, 0.0924 calorías sobre gramos por grado Celsius, que multiplica al cambio de temperatura del cobre, que sería la temperatura final, 20 grados Celsius, menos 80 grados Celsius, que es la temperatura inicial. Más, porque sacamos el factor común menos, el calor específico del material desconocido por la masa del material desconocido, que es 70 gramos, por el cambio en la temperatura, que es 20 grados, menos 100 grados, que era la temperatura inicial, 100 grados Celsius. Ahora, si nos damos cuenta nosotros, 20 menos 80 va a dar menos 60, negativo, y 20 menos 100 va a dar menos 80, negativo. Si sacamos nuevamente ese factor común negativo, con este que está acá afuera, menos por menos, da más, entonces todo va a quedar positivo, ¿sí? Ahora simplemente sacamos la cuenta. De este lado nos queda, cuando multiplicamos y sumamos y volvemos a multiplicar, nos queda 2.44 por 10 a la 3 calorías, y de este otro lado nos queda 5.60 por 10 a la 3 gramos sobre grado Celsius por el material desconocido. Todo esto que tenemos acá, cuando sacamos la cuenta y nos da un numerito, lo pasamos también a restar a este otro lado, ¿sí? Y nos da este valor que tenemos acá. De todas maneras, vean, aquí ya no hay nada complicado. Aquí es simplemente sacar una cuenta, que ustedes lo pueden hacer con ayuda de su calculadora. Ahora, si resolvemos esta cuenta para el material desconocido, para el calor específico del material desconocido, lo que tenemos que hacer es pasar este 5.60 por 10 a la 3 gramos sobre grado Celsius a dividir, ¿sí? Cuando hacemos eso, ¿qué nos va a quedar? El 10 a la 3, que es un factor 1000, con este 10 a la 3 se va a cancelar y nos queda 2.44 entre 5.60 calorías sobre gramos por grado Celsius, que es la unidad de el calor específico. Cuando resolvemos esa cuenta, nos queda que el calor específico del material desconocido es 0.435 calorías sobre gramos por grado Celsius. ¿Sí? Esa es la parte A. Ahora, ya sabiendo el calor específico, nos piden ubicar el material desconocido. Aquí está una tabla, pero creo que se ve muy pequeña, la voy a agrandar. Denme un segundito. Nos dicen que con ayuda de una tabla identifiquemos el material desconocido. Ya tenemos el calor específico, nos venimos a una tabla y ubicamos el calor específico. Tenemos un calor específico que está dado en calorías, entonces aquí lo tenemos. Joule sobre kilogramos, calorías sobre gramos, buscamos en la columna que corresponde a kilogramos sobre calorías sobre gramos por grado Celsius. Vemos 0.435,
Aquí tenemos 0.215, 0.436, se acerca bastante, 0.055, 0.0924, 0.077 y así seguimos bien. El que más se acerca es este, se acerca en un factor de 0.001, ¿sí? Es una diferencia bastante pequeña, bastante despreciable, que la podemos tomar en cuenta como el error del sistema, ¿sí? El error en la medida experimental, que toda medida experimental tiene un error asociado, entonces podemos decir que es básicamente el mismo valor. Entonces nos venimos y ubicamos qué material es. Nos damos cuenta que es berilio. Entonces el material desconocido es berilio. ¿Ok? Entonces vean que así podemos identificar un material que no conozcamos. Usamos una técnica bastante simple, bastante sencilla y podemos identificar diferentes tipos de materiales. Ok. Esto ustedes lo van a hacer en el laboratorio, así que les va a servir entender bien este procedimiento. Ahora vamos a resolver un ejercicio donde está implicado los conceptos de calor específico y calor latente al mismo tiempo. Nos dice, ¿cuánta energía se requiere para cambiar un cubo de hielo de 40 gramos de hielo, obviamente, a menos 10 grados Celsius a vapor a 110 grados Celsius? Vean, aquí en este ejercicio hay dos cuestiones que hay que analizar. Uno, nos piden cambiar. ¿Cambiar qué? Un cubo de hielo de 40 grados. ¿Y qué le vamos a cambiar? Tenemos menos 10 grados y aquí tenemos 110 grados. Entonces, por un lado, nos piden cambiar la temperatura. ¿Sí? Ahora, necesitamos calor, energía para cambiar temperatura desde menos 10 grados hasta 110 grados. Pero, ¿qué pasa? ¿Y qué hay implícito aquí en este cambio que nos piden? Nos dicen que es hielo a 40 gramos. 40 gramos de hielo. ¿Qué es el hielo? Es agua congelada, ¿cierto? ¿Sí? Sí es hielo de agua. Agua congelada. ¿Cuál es el estado del hielo? Sólido, ¿cierto? Entonces tengo sólido. Y nos piden acá vapor. Nos están diciendo hielo. ¿Cuánta energía se requiere para cambiar hielo a vapor? Menos 10 grados a 110 grados. Es decir, cambiar temperatura y, y cambiar estado. ¿Sí? Entonces hay dos cambios implicados. Uno es cambiar el estado. Ya no queremos un sólido, sino que queremos un vapor. Y ya no queremos que esté a una temperatura de menos 10 grados, sino que esté a una temperatura de 110 grados. Entonces hay tanto cambio de temperatura como cambio de estado. ¿Sí? O de fase, lo que se conoce como cambio de fase. Es decir, ahora tenemos que agarrar y estudiar, ver cómo cambiar la temperatura y cómo cambiar el estado. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos, si hacemos un sistema, temperatura, energía, nos piden cuánta energía tenemos que suministrar para producir cambio en temperatura. Digamos que acá es menos 10 inicialmente. El hielo está, digamos, en este punto, menos 10 grados, ¿sí? O aquí, menos 10 grados, está
la temperatura, ¿sí? Y necesitamos los dos cambios. Vuelvo y repito, cambio de temperatura y cambio en estado de fase. Ahora, para cambiar la temperatura, nosotros usamos el concepto de calor suministrado en función del calor específico, que es el calor necesario para aumentar la temperatura de una sustancia o de un material. Ahora, cuando yo estoy en 110, yo tengo que aumentar la temperatura. Pero ¿hasta cuánto puedo aumentar la temperatura del hielo? Hasta que llegamos a 0 grados. ¿Por qué? Porque cuando llega a 0 grados, yo no puedo seguir aumentando la temperatura del hielo, porque el hielo no existe a una temperatura superior de 0 grados. Si yo tengo un sistema de agua en 1 grado Celsius, eso tiene que ser agua. No puede haber hielo a 1 grado. El hielo existe en 0 grados. ¿Sí? En 0 grados existe el hielo. Y por debajo de 0, en -1, -2, -3, -10, -20, -50, -100, menos lo que sea. Allí es hielo, porque ya justo en 0 grados es donde hay una transformación de fase, sea de hielo que se transforma a agua o sea de agua que se transforma a hielo, ¿sí? Pero no puedo tener hielo por encima de 0 grados, ni puedo tener agua por debajo de 0 grados. Por debajo de 0 grados es hielo, por encima de 0 grados es agua. Y en 0 grados es que se da la transformación de fase. Allí sí puedo tener las dos fases coexistiendo, ¿sí? Porque justo cuando se está transformando comienza una parte a transformarse y se va transformando hielo en agua y puedo tener tanto agua como hielo, ¿sí? Las dos fases coexistiendo en conjunto si hay un suministro o una extracción de energía. Entonces, para ir de 0, de -10 a 0, yo tengo que suministrar una cierta cantidad de calor. Pero cuando llega a 0 grados y yo quiero seguir suministrando calor y yo sigo suministrando calor, ¿qué va a pasar? Esa cantidad de calor que yo suministro acá no me cambia la temperatura, ¿sí? Esa cantidad de calor no me va a cambiar la temperatura. Aquí podemos decir, esto va a ser un Q1, ¿sí? El calor necesario para aumentar la temperatura de -10 a 0. Y acá vamos a tener un Q2, que es el calor necesario para cambiar la fase, es decir, el calor necesario para derretir todo el hielo. Pero ese calor que estoy suministrando, ve aquí tenemos la energía, todo esto es energía, hay un cambio en la energía, inicialmente estaba en 0, le suministro una cantidad, luego le suministro otra cantidad. Esta cantidad aquí, Q1, es para aumentar la temperatura, esta cantidad Q2 no aumenta temperatura, aunque el calor esté entrando al sistema. Este calor lo que hace es transformar todo el hielo en agua, ¿sí? Cuando todo el hielo se ha transformado en agua, ¿qué va a pasar? Si ya lo que tengo es solamente agua, entonces esa agua, si le sigo suministrando calor, va a comenzar a aumentar su temperatura y va a aumentar la temperatura, ¿sí? De manera lineal. Obviamente, voy a hacer una línea recta nuevamente. Voy a tratar de que me salga lo más recto posible. Todo el calor que yo suministre después que está convertido completamente en agua, me va a aumentar la temperatura, ¿sí? ¿Y hasta qué valor me va a aumentar la temperatura? Hasta 100 grados. ¿Por qué? Porque la temperatura, digamos que esto es grados Celsius, toda esta escala es grados Celsius. El agua no puede existir a más allá de 100 grados, ¿sí? Cuando el agua llega a 100 grados, comienza a transformarse la fase, ¿sí? Es decir,
en todo este espacio que tenemos acá, que podemos llamar Q3, este calor 3 que suministramos acá, lo que me hace es aumentarme la temperatura. Pero cuando llega aquí, ya no hay más aumento de temperatura, sino que esa masa de agua que tengo tiene que transformarse en vapor. Y mientras se está transformando en vapor, no aumenta la temperatura. Y para que pueda seguir aumentando la temperatura, tiene que toda el agua, toda la masa de agua convertirse en vapor. Entonces, cuando solamente tengo vapor y le sigo suministrando calor, allí es donde va a haber un aumento en la temperatura. Entonces, vamos a tener una cantidad de calor acá que va a ser suministrada, que va a ser Q4, que este calor Q4 que se suministra lo que hace es cambiarme la fase y no me cambia la temperatura. Y luego cuando tenga solamente vapor de agua y le sigo suministrando calor, allí sí vamos a tener un aumento de temperatura hasta la temperatura que nosotros deseamos, que en este caso es 110 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, en este punto hay un calor 5 que me aumenta la temperatura desde 100 hasta 110 grados. ¿Sí? Entonces, recapitulando, tenemos 5 pasos o 5 procesos. El primero, aumento de temperatura. Acá, el segundo, transformación de fase. El tercero, aumento de temperatura. El cuarto, transformación de fase. Y el quinto, aumento de temperatura. Entonces, ¿cómo vamos a tratar esto? Bueno, son calores que lo podemos sumar porque sigue siendo calores, sigue siendo energía suministrada. Entonces, el calor 1, como es cambio en temperatura, usamos el calor relacionado con el calor específico. El calor 2, que es un cambio de fase, usamos el término calor relacionado con el calor latente. El calor 3, que es cambio de temperatura, usamos calor específico. Calor 4, que es transformación de fase, usamos calor latente. Y el calor 5, que es aumento de temperatura, usamos calor específico. Acá hay que tener cuidado porque el calor latente de fusión es diferente al calor latente de vaporización. Es decir, que aunque sea H2O, aunque sea agua, el calor latente de fusión tiene un valor y el calor latente de vaporización tiene otro calor. Entonces, cuando lo busquemos en tabla, tenemos que saber identificar. Bueno, lo que estoy es fundiendo o solidificando, uso calor latente de fusión, y si estoy vaporizando o condensando, uso calor latente de vaporización. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces, escribimos nuestra ecuación, decimos calor latente, lo vamos a escribir primero en palabras para que quede claro. Tenemos calor desde que comienza hasta alcanzar el punto de fusión, que es 0 grados, más calor para fundir, más calor para alcanzar el punto de vaporización, más el calor para vaporizar, más el calor para alcanzar los 110 grados. Es decir, aumento de temperatura, calor específico, cambio de fase, fundir, calor latente, como es fundir, es de fusión, aumentar la temperatura, calor específico, cambiar la fase, calor latente, vaporización, calor específico, aumentar la temperatura. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer. Ahora vamos a escribirlo en ecuaciones. Para ello voy a borrar todo, ¿sí? Igual ustedes pueden pausar y copiar todo lo que quieran.
Borro todo esto para que nos quede el espacio. Disculpen, que había escrito bastante. Listo. Entonces, continuamos. Nuestra ecuación quedaría: el calor necesario es igual a la masa del hielo, calor específico del hielo, por el cambio en la temperatura del hielo. ¿Cuál cambio? Para alcanzar el punto de fusión, es decir, pasar temperatura final, 0 grados, menos la temperatura inicial, menos 10 grados, más el calor latente, que es la masa por el calor latente del hielo, de fusión, más, aquí se transforma la fase, más necesito aumentar la temperatura. Vean que en la transformación de fase no aparece cambio de temperatura. Masa por el calor específico del agua, por el cambio en la temperatura. ¿Cuál temperatura? La temperatura para pasar desde 0 grados hasta la temperatura de vaporización, que es 100 grados. Más el calor para vaporizar todo, que es la masa del hielo o la masa de agua, por el calor latente de vaporización del agua, más la masa de, en este caso ya vapor, por el calor específico del vapor de agua, por el cambio en la temperatura del vapor, es decir, para pasar de 100 grados a 110. Vean que aunque tenemos cambio de temperatura, no es el mismo cambio, no es que la temperatura inicial es menos 10 grados y la temperatura final es 110 grados. No, aunque sí, inició en menos 10 grados y terminó en 110 grados, no estamos hablando aquí de la temperatura de todo el proceso, sino de la temperatura nada más del proceso 1. Este es el proceso 3 y este es el proceso 5. Aquí es ir de menos 10 a 0, aquí es ir de 0 a 100 y aquí es ir de 100 a 110. Entonces hay que identificarlo y tenerlo por separado. La masa sigue siendo la misma, ¿sí? No importa que inicialmente sea sólida, luego líquida y luego gaseosa, sigue siendo la misma masa, ¿sí? Al inicio son 20 gramos de agua sólida, luego es 20 gramos de agua líquida y luego 20 gramos de agua vaporizada, pero siguen siendo, no 20, 40, perdón, siguen siendo los 40 gramos de agua. 40 gramos de hielo, 40 gramos de agua, 40 gramos de vapor. Entonces, como sigue siendo la misma, podemos sacar factor común, la masa. Y decimos que el calor necesario va a ser igual a la masa, que va a multiplicar a calor específico del hielo por el cambio de la temperatura, más el calor latente del hielo, más el calor específico del agua por el cambio de la temperatura, más el calor latente de vaporización, más el calor específico de vaporización, del calor específico de vapor de agua por el cambio de la temperatura. Sustituimos primero para calor específico. Vamos a hacerlo paso a paso para no incluir todo de una vez. Tenemos la masa de agua, 0.040 kilogramos, ¿sí? Los gramos lo pasamos a kilogramos. Calor específico del hielo, 2090 joules sobre kilogramo por grado Celsius, por el cambio en la temperatura. Temperatura final, 0 grados, menos la temperatura inicial, menos 10 grados. Menos con menos más, va a quedar 10 grados Celsius. Más el calor latente de fusión del hielo, más el calor específico del agua, 4.186 joules sobre kilogramo por grado Celsius, por la temperatura final, 100 grados Celsius menos 0 grados Celsius, más el calor latente de vaporización del agua, más el calor específico del vapor del agua, 2010 joules sobre kilogramos por grado Celsius, por el cambio en la temperatura final 110 grados Celsius menos 100 grados Celsius, la temperatura inicial de esta parte del proceso. Perdón. Ahora sustituimos el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización, que son estos dos que estamos acá, todo lo demás es igual, nos quedaría más 330 kilojoules sobre kilogramos y 2000, que es el vapor, el calor latente de vaporización. Y aquí tenemos el calor latente de
de vaporización, aquí es de fusión, perdón, y aquí es el calor latente de vaporización, 2264.3 kilojoules sobre kilogramo. Aquí no queda más que sacar una cuetita, 2090 por 110 más 330 más 4186 por 100 más 2264.3 más 2010 por 10. Y todo multiplicado por 0.040 gramos. Y eso nos da un calor necesario de 1.22 por 10 a la quinta joules. Es decir, si yo tomo un cubo de hielo que tiene una masa de 40 gramos y mido su temperatura, y esa temperatura es menos 10 grados, y a ese trozo de hielo de 40 gramos a menos 10 grados, yo le suministro 1.22 por 10 a la 5 joules de energía, voy a cambiar la temperatura y las fases de ese trozo de hielo, es decir, le voy a aumentar la temperatura, lo voy a fundir por completo, le voy a aumentar la temperatura, lo voy a vaporizar por completo y le voy a aumentar la temperatura hasta 110 gramos con esos 1.22 por 10 a la 5 joules de energía. Bueno, chicos, esto es todo por esta clase. Espero hayan comprendido bien la diferencia entre calor latente y calor específico. El calor específico también llamado calor sensible, como sale en el sílabo, pero un término más usado es el calor latente, calor específico, perdón. Entonces, por eso se lo nombré bastante. Cualquier libro que ustedes usen, casi cualquier libro que ustedes usen van a tener, a conseguirlo como calor específico. Pero sepan que calor específico y calor sensible es exactamente lo mismo. Y lo que hay que tener claro es la diferencia entre calor específico y calor latente, que aunque sea calor, producen cambios diferentes. Uno produce cambio en temperatura, el calor específico, y el otro produce cambio en la fase, transforma la fase. Bueno, chicos, si les ha quedado alguna duda, háganmela llegar, agenden una tutoría y con gusto les resolveré cualquier duda que ustedes tengan. Bueno, chicos, me despido de ustedes. Chao, chao. Hasta una próxima clase.